Comienza la conquista, España venía de expulsar a los judíos. Ese año 1492, la Inquisición expulsa a los judíos, empieza a perseguir a los moros. La idea del otro es un momento muy fuerte, ¿no? El otro como negación, el otro no existe, ¿no? La identidad está dada por este mundo dividido entre fieles e infieles, y por lo tanto la Iglesia tiene un rol fundamental de justificación de la conquista, desde las bulas papales que le otorgan a España y Portugal todo el territorio americano, hasta la justificación de la esclavitud, la dominación del indígena, la suplantación de las religiones locales, ¿no? Toda esta historia muy fuerte, que por supuesto se traslada a la disputa cuando se empiezan a producir los movimientos revolucionarios en torno a 1810. Es decir, ¿qué rol va a tener la Iglesia en ese momento, ¿no? Y ahí evidentemente aparece un fuerte debate. Por una parte, una iglesia que se suma al proceso revolucionario, los curas de la revolución, y por otra parte aquellos curas que siguen avalando la conquista, ¿no? Es interesante también decir que durante la conquista hubo una iglesia cercana al pueblo que se opuso a la conquista, ¿no? Bartolomé de las Casas, Fray Montesinos fueron grandes denunciantes contemporáneos de la conquista, de las masacres, del genocidio perpetrado por el Imperio Español, que es muy interesante porque siempre se dice que cuando uno critica la conquista lo hace sacando de contexto. Estos son cronistas contemporáneos absolutamente a la conquista. ¿Sí? Bartolomé de las Casas viene con Colón y cuenta en primera mano y contemporáneamente lo que está pasando, ¿no? Sacando de contexto o hablando después. En el caso de la revolución, entonces, lo que aparece es un rápido mantenimiento del papado, del poder eclesiástico de Roma, con España, avalando la conquista y repudiando la rebelión americana, incluso con un decreto papal de 1816, cuando ya hay muchos países que han proclamado la independencia, entre ellos nosotros, donde dice que aquellos que se alzaran en armas contra el bien amado hijo Fernando VII irían al infierno, directamente, ¿no? Lo cual le hace escribir una carta a José de San Martín, muy interesante, a Manuel Belgrano, el más católico de nuestros próceres, digamos, de nuestros padres fundadores, donde le dice: perdón, Belgrano, ¿no había un purgatorio que vamos derecho al infierno, ¿no? Y esa cuestión de esta condena a San Martín le queda rondando, ¿no? Como una cuestión evidentemente de una condena injusta, y ustedes saben que se rompen las relaciones con el Vaticano a partir de la Revolución, a partir de la Independencia, y Rosas la restaura los vínculos con Vaticano, y San Martín le escribe a su mejor amigo, que era canciller de Rosas, Tomás Guido, preguntándole por qué han retomado el vínculo con Roma, si se olvidaron de aquella condena histórica, y que bueno, que ya que van a tener que nombrar un obispo para Buenos Aires como sede obispal, sugiere que nombren a un santo, y qué mejor que un San Martín para ocupar el cargo de obispo de Buenos Aires, ¿no? Una carta irónica donde habla de que él se ofrece como obispo, ¿no? Es tan importante, digamos, la fuerte presencia de la Iglesia institución, que nuestra Constitución, que es tremendamente liberal, en su artículo 2 habla de la religión con una palabra clave, polisémica, donde dice: el Estado, después de hablar del tipo de gobierno, de la forma representativa, republicana y federal, el segundo artículo, fíjate la importancia, dice que el Estado argentino sostiene el culto católico. La palabra sostiene se refiere a adoptar la religión católica apostólica romana como religión oficial y a sostenerla económicamente. Para. Voy a hacer la gran Fantino. ¿Vos me estás diciendo, Felipe Piña, que el Estado argentino sostiene económicamente un culto religioso? Sí, Alejandro, te lo tengo que decir. Sí, no solamente un culto, a veces otros cultos también. El Estado argentino sostiene varios cultos, pero sobre todo sostiene el culto católico. Con la plata de nuestros impuestos. Con la plata de nuestros impuestos, efectivamente, sostiene el culto católico. Esta es una situación que va a llevar a profundos debates en la década del 80, cuando aparece un personaje como Julio Argentino Roca, que quiere todo el poder para él. El roquismo quiere todo el poder, incluso no quiere que la Iglesia le dispute poder. Llega a enfrentarse durísimamente con la Iglesia, con las llamadas leyes laicas, ¿no? La ley de registro civil, que le saca a la Iglesia poder político y poder económico, porque el registro civil le quita a la Iglesia una fuente de recaudación y poder.
Las elecciones se hacían hasta ese momento con los padrones eclesiásticos, las actas de bautismo. Ahora el Estado se apropia de los padrones, de alguna manera seculariza todo eso, le saca poder económico porque se recaudaba por eso. La ley de matrimonio civil, ya la gente se puede casar por fuera de la iglesia, ¿no? La ley de educación común, gratuita, laica y obligatoria, la 1420, que le saca el control de la educación. Y esto lleva a un debate muy fuerte en la Cámara de Senadores, donde aparecen las plumas y las palabras de los católicos, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, que dicen claramente que van a frenar esta avanzada, que hay dos cosas que no van a permitir: el divorcio vincular, que destruye la familia, y la separación de la Iglesia del Estado, que pondría fin a este sostenimiento del aparato eclesiástico, ¿no? Ahí está el freno, en medio de un contexto muy duro de ruptura de relaciones con el Vaticano. Nuevamente rompemos relaciones con el Vaticano en ese contexto de los años 80.